Euroconexión. Con motivo de la celebración hoy de sábado 9 de mayo del Día de Europa, saludamos en Radio UMH al diputado del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, a José Manuel García Margallo. Él también es vicepresidente de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana y miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios. Además, también de las delegaciones en la Comisión Parlamentaria Mixta, Unión Europea-México y CARIFORUM Unión Europea. Además, usted es doctor en Derecho por nuestra Universidad Miguel Hernández. Presentó usted la tesis Una apuesta por el modelo europeo de bienestar y fue también, que es muy importante por la crisis que estamos padeciendo, pues todo lo que usted tiene relacionado en su currículum y por su experiencia y trayectoria política como ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación. Hoy en Radio UMH vamos a realizar una valoración de cómo Europa ha hecho frente y está haciendo frente a la crisis del COVID-19 y sobre todo trataremos algunos aspectos que nos incumben pues, en el ámbito universitario y de la investigación. Reciban un saludo de Sonia Martínez y le damos, como no, la bienvenida y sobre todo las gracias a los micrófonos de Radio UMH al eurodiputado José Manuel García Margallo. Muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a nuestra radio y a su universidad también. Pues muchas gracias y buenos días, Sonia. Europa se ha visto inmersa en una tremenda crisis sanitaria con consecuencias en la economía y en muchísimos otros aspectos que necesitan muchas soluciones. ¿Qué valoración hace usted de cómo las instituciones europeas han afrontado y están afrontando esta situación? Bueno, creo que las instituciones europeas están afrontando esta crisis, la crisis sanitaria y la crisis económica, mejor que lo hicimos en la crisis financiera de 2000. Por la unión política, la unión no se ha realizado y Europa no tiene los instrumentos que permiten, y hablo ahora solo del tema de la economía, reaccionar como lo hacen las uniones federales. La experiencia demuestra que solo las uniones monetarias que tienen una estructura política federal son capaces de reaccionar pronto y eficazmente, porque tienen algunas cosas que nosotros no tenemos. Tienen una movilidad de los trabajadores extrema, lo que ocurre en Canadá y Estados Unidos, que permite a los trabajadores de las zonas más afectadas desplazarse a las menos dañadas. Y lo que es más importante, tienen un presupuesto federal que permite drenar fondos de las regiones que han salido mejor de la crisis para llevárselo, para dárselo a aquellas que han salido peor. Eso no ocurre. Y ahora hay dos fenómenos que a mí me preocupan mucho. Estoy preparando ahora un artículo para El Mundo el domingo en que lo explico. En primer lugar, el conflicto institucional que se ha abierto con el órdago que la justicia alemana ha dado a la justicia europea, al Tribunal de Luxemburgo. Hasta ahora todos habíamos aceptado un principio básico que es la primacía del derecho comunitario, es decir, el derecho comunitario es superior y prevalece sobre los derechos nacionales, y habíamos aceptado también que el intérprete del derecho europeo era el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, el tribunal de todos, y no el tribunal de cada una de las partes. Y ahora nos hemos encontrado con una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que le da 3 meses al Banco Central Europeo para explicar si guardó el principio de proporcionalidad en la compra de deudas que hizo Draghi o no lo hizo. Y si llegase a la conclusión de que no lo hizo, lo que obligaría es al banco alemán, que tiene el 26% del capital del Banco Central, a no participar en los programas de compras de deuda pública, el que ha puesto en marcha Christine Lagarde, con un valor de 750.000 millones de euros, y lo que es más grave, a deshacerse de la deuda soberana que el Bundesbank tiene ahora. Claro, si esto lo hiciese, crearía una conmoción en los mercados de primera división y nos volveríamos a encontrar con una diferencial de primas de riesgo muy complicada, especialmente para Italia y para España. Y en las condiciones económicas, pues la gestión de la crisis económica por ahora, vamos a ver qué pasa con el famoso plan de recuperación, pues tampoco son las mejores. Es decir, por ahora lo que la Comisión y el Consejo han aprobado es
primero que los Estados miembros rompan la hucha y tiren de sus ahorros para hacer frente cada uno al temporal como pueda. Y en segundo lugar, arbitrar una serie de préstamos para ayudar a los trabajadores, que es el programa SURE de la Comisión, para ayudar a las empresas, que es el BEI, o para ayudar a los países miembros, a los países soberanos, que es el mecanismo de rescate. Pero claro, esto que cada uno tire de los ahorros que tenga en casa sirve para el que tiene ahorros, pero obviamente no sirve para el que no los tiene. Y los préstamos sirven para aquellos países que tienen margen de maniobra, capacidad de endeudamiento, pero no para quien no los tiene. Es obvio que si usted va al banco y va con unas hipotecas y unas facturas sin pagar, dudo mucho que le den mucho dinero, porque hay un axioma que es capital, que es que los bancos siempre dan dinero al que no lo necesita, no se lo dan nunca al que lo necesita. Y claro, eso aumentaría las diferencias entre países y supondría un retroceso importante en lo que es el proceso de construcción europea. Mira, hay un viejo profesor francés, Philippe Noyer, que publicó un libro que se llama ¿Qué es el Occidente? Y intentaba describía cuáles eran los valores europeos. Y aquí me interesan solo dos. Es la justicia, que heredamos de los romanos, y la solidaridad, que heredamos de la concepción judeocristiana. Es decir, al buen samaritano se le da el agua no porque tenga derecho, que es la idea de la justicia, sino precisamente porque no la tiene, que es la idea de la solidaridad. Y la solidaridad está en el fundamento, es el pedestal del mercado interior. Si la solidaridad no se hace efectiva, y mucho más en momentos de destemplanza, de desolación, como diría San Ignacio, pues estaríamos en un área de libre comercio, que es lo que siempre han querido los británicos. Y muy lejos de esa unión política, de esa unión federal, de ese proceso hacia los Estados Unidos de Europa, que es lo que querían los padres fundadores, cuya celebración vamos a hacer el día 9 de mayo, no el Día de Europa, que los muy cafeteros llamamos San Schumann. Además, nos encontramos con que siendo un único continente, siendo una Unión Europea, por todo lo que usted está describiendo, hay mucha diferencia también en los sectores en los que hay más producción o más riqueza de los países más del norte a los del sur y que además, desgraciadamente, se han visto tan afectados como puede ser Italia y España. Ahí usted, pues como además miembro de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, además de esa solidaridad, también tendrá que haber cooperación y mucha comprensión para poder diversificar las ayudas de alguna manera a cada país dependiendo cómo. Pues mire, nosotros lo hemos pasado España y la Comunidad Valenciana en particular, lo estamos pasando y lo vamos a pasar especialmente mal. Nosotros dependemos mucho de un sector, que es el turismo, que va a ser de los más afectados por la crisis. Dependemos también del sector de la automoción, ahí tenemos Almusafes y tenemos lo que es la industria auxiliar. Dependemos del sector textil, que también va a ser muy afectado. Además, la gestión de la crisis pues no ha sido la mejor. Es decir, aquí hay un dato que evita cualquier tipo de debate. Es decir, España es el país del mundo que tiene un mayor número de fallecidos por 100.000 habitantes. Y lo que es peor, el mayor número de infectados en el sector sanitario por 100.000 habitantes. Eso quiere decir que hemos sufrido más que los demás y que la caída del Producto Interior Bruto, la caída del empleo, va a ser superior que en otros países. Y eso ha condicionado mucho las ayudas que el gobierno español ha podido dar a trabajadores o a empresas o a familias en dificultades. Nuestro volumen de ayudas es 11 veces inferior al que se ha podido permitir Alemania. Lo cual quiere decir que a la distancia que vamos a estar después de la crisis va a ser de los primeros de la cabeza del pelotón, va a ser superior a la que teníamos antes. Y luego el tercer problema es que, insisto, las ayudas van a ser en forma de préstamos y las deudas hay que devolverlas. Y claro, un país que tiene una deuda del 95% del Producto Interior Bruto, Italia tiene el 137%, la media de la Unión Europea es el 86%, pues lo que vamos es acumular un endeudamiento que vamos a legar a nuestros hijos. Y hay algo muy fácil de entender. Las deudas de hoy son los impuestos del mañana. Es decir, esto va a ir mal. En cifras a mí me preocupa que lo que hasta ahora se ha aprobado es muy poco. Los préstamos más voluminosos, más importantes, son los del mecanismo de estabilidad.
240.000 millones para 27 países. A nosotros nos van a tocar aproximadamente 25.000 millones, que no da ni para absorber las alegrías presupuestarias que tuvo este gobierno antes de la pandemia. Nosotros nos habíamos comprometido con Bruselas a que el déficit público, es decir, la diferencia entre gastos e ingresos respecto a la riqueza nacional, no pasase del 2% y lo hemos cerrado con un 2,8%. Si ahora usted asume, y probablemente no tengamos más remedio que asumir estos préstamos, pues el déficit va a aumentar, se calcula un 10 o un 11%, un disparate, y la deuda pública se va a colocar en un 120%. Y yo mucho me temo que este gobierno esté abocado a pedir un rescate distinto a los préstamos del MEDE, que van a ser sin condiciones, y ese rescate sí que va a ser con condiciones, va a ser con hombres de negro, y ahí nos van a obligar a meter la tijera y a apretarnos el cinturón, y estas cosas cuando vienen los hombres de negro ya sabemos lo que pasa. Hay que irse a Grecia y ver cómo cayeron los sueldos de los funcionarios, los pensionistas, etcétera. Por tanto, yo siento que en un día tan alegre como el día de San Schumann yo esté tan pesimista en estas reflexiones, pero creo que el ignorar el problema no va a ayudar a resolver el problema. Cuando hay una enfermedad, lo importante es diagnosticarla cuanto antes, porque la cura es menos traumática. Y aquí Sánchez ha hecho lo mismo que hizo Zapatero con la crisis financiera. Primero decir que esto no nos afectaba, que era un problema de los chinos o de los italianos. Segundo, cuando llegó el inefable Simón dijo que íbamos a tener muy poquitos contagios y eso tampoco ha funcionado. Y ahora vamos a tener que ir a Bruselas a pelear en condiciones muy difíciles. Porque claro, una cosa es que yo defienda la solidaridad, que la defiendo y mucho, y otra cosa que no entienda cuando el ministro holandés, que es un bárbaro en sus expresiones, pues nos dice cómo se atreven ustedes a pedir dinero cuando en las épocas de bonanza no hicieron una huchita para los malos tiempos. Estamos aquí, ya que estoy con el santoral, con San Schumann, como las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, ¿no? Y la tempestad nos ha cogido sin aceite en el candil, ¿no? Además de todo lo que afecta a la economía, que usted ha dicho que justamente la Comunidad Valenciana va a afectar a muchos sectores. En muchos sectores. Que bueno, quizás a lo mejor no soy yo ni tengo una bola de cristal, pero no sé si tendrán los sectores que reinventarse, readaptarse para poder encontrar otras soluciones, pero desde luego que en el ámbito sanitario se consideraba que Europa, siendo de alguna forma el primer mundo, pues sería capaz de asumir una crisis vírica, pero los datos, las estadísticas han demostrado que la envergadura del problema nos ha sobrepasado. Y bueno, entre algunos compañeros suyos de otros partidos han mencionado también los recortes en ámbitos como la sanidad que se produjeron en la crisis, también que se ha tenido que echar mano de material sanitario, de mascarillas que se han tenido que traer de China. ¿Cómo valora usted todos estos aspectos y qué tiene que hacer más Europa, aunque no tiene las competencias, los países, en invertir en sanidad o en gestionarla de otra manera para poder asumir problemas o pandemias como esta? Bueno, en primer lugar, lo de los recortes del Partido Popular en sanidad forma parte del relato que ha dicho Moncloa. Es decir, si usted mira los informes oficiales, verá que no es verdad. No solo no se recortó, sino que se invirtió más en sanidad. Segundo, y aquí ya estoy mucho más optimista, Europa, que ha sufrido la pandemia de forma muy, muy severa, lo está haciendo mejor que los modelos competidores. Mi tesis en su universidad era el modelo europeo de bienestar. Bueno, el modelo europeo de bienestar nos ha permitido hacerlo mucho mejor que, por ejemplo, el Reino Unido o que los Estados Unidos, que eran mucho más liberales, entre comillas, mucho menos de preocuparse de la solidaridad. Segundo, los términos de comparación todavía no están cerrados, porque ahora nos vamos a encontrar, y eso es un dato muy importante, con que el virus va a emigrar a los países más pobres del sudeste asiático y a lo que a nosotros nos afecta a África. Y el secretario general de Naciones Unidas, Guterres, el otro día dijo que hay que estar preparados porque ese virus cuando vaya, en nuestro caso África, que es lo que tenemos más cercano, puede mutar y volver en una forma que sea inmune a esas vacunas. Pero en materia sanitaria Europa no lo ha hecho del todo mal. Ha habido, por ejemplo, en Estrasburgo, donde tenemos la sede del Parlamento, pues infectados han sido atendidos en Alemania. Se está haciendo una inversión importante para buscar la vacuna.
Y esto nos obligará a reflexionar que debe ser a nivel europeo y no a nivel nacional donde se combatan estas pandemias. Esto de que cada país haya salido con su fórmula particular parece que no ha dado resultado. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo en tecnología, es decir, ahí no tiene mucho que ver con el tema, sí tiene que ver, pero es porque tiene que ver con la investigación. El otro día compareció en el Parlamento el presidente de Telefónica. Dio un dato que a mí me puso los pelos de punta. Entre las 10 grandes empresas tecnológicas del mundo, las punteras, no hay ninguna que sea europea. Y por tanto, aquí hay que ponerse las pilas y lo que usted está apuntando es muy serio, es que el mundo va a ser distinto al que hemos conocido después de esta pandemia. Y por eso las inversiones que la Comisión propone y que quiere adelantar a los primeros meses tienen que centrarse mucho en esa economía nueva. Y esa economía nueva va a tener dos caracteres. Va a ser una economía verde, una economía amistosa con la naturaleza y va a ser una economía muy tecnológica. Por eso el Green Deal y la agenda digital deben estar en las prioridades. Vamos a gastarnos el dinero que hay que poner para crear empleo, pero vamos a hacerlo en aquellas industrias de futuro y no industrias del pasado. Es decir, vamos al coche eléctrico y no volver a la diligencia de caballos. Siendo una radio universitaria, teniendo usted también pues, esa vinculación con nosotros, con la Universidad Miguel Hernández, las universidades se han volcado en apostar y en aportar conocimientos, investigación, ciencia, innovación, ideas para paliar este COVID-19. Y no sé si hay un ámbito ahí con lo que está usted comentando de todo el proceso tecnológico, digitalización, tenemos que ser mucho más punteros. Las universidades son un lugar en el que invertir con tanto conocimiento y especialistas que hay, con tanto prestigio que tienen y que tienen que tener, y también pues el impulsar las startups y los parques científicos, ¿le parece una buena ocasión? No, me parece absolutamente fundamental. La colaboración entre la universidad y la empresa es vital para abordar esta transformación económica. Vamos a un mundo nuevo y para llegar a ese mundo nuevo la universidad tiene que ser punta de lanza, pero tiene que trasladar sus conocimientos a la economía real para que eso dé resultado. Es decir, soy universitario, creo en la necesidad de que los universitarios estén en la cabeza de este proceso de transformación que exige conocimientos y exige imaginación. Y por supuesto que hay que hacer un enorme esfuerzo en ese terreno. Tenemos en Alicante lo que era la oficina de patentes, es decir, vamos a ver si logramos, claro, vamos a ver si logramos ser capaces de avanzar en este terreno y explotar las condiciones naturales que nosotros tenemos. Yo creo que hay que seguir en las inversiones tradicionales. Yo creo en el corredor mediterráneo, creo en las autopistas del mar, creo en la conexión del corredor mediterráneo con los puertos, pero creo que las universidades y las empresas tienen que apostar por lo nuevo y olvidarse de un mundo que se fue. ¿Cómo considera usted que los ciudadanos europeos, en concreto España también, valoran, siendo hoy y celebrando el Día de Europa, el trabajo de las instituciones europeas y de los gobernantes de la Unión Europea en esta situación que es gravísima y que nos ha llegado de una forma tan inesperada? Pues se está produciendo un retroceso en el europeísmo. Eso ha sido muy notorio en Italia. Italia se ha sentido muy sola cuando fue sacudida por la epidemia. Y yo me temo que o corregimos el tiro y la Comisión y el Consejo aprueban ayudas que no sean reembolsables para no cargar una deuda que ya tenemos sobrecargada, por nuestra mala cabeza probablemente, pero la tenemos sobrecargada, el movimiento europeísta retroceda y sigan floreciendo esos movimientos populistas claramente antieuropeos. Es decir, antes creíamos que lo del populismo era una cosa de Rusia, de China o de Venezuela. Hoy tenemos ya países, Hungría o Polonia, y tenemos muchos partidos, incluido alguno en casa, que lo que quieren es recuperar competencias, reafirmar la soberanía nacional, que es exactamente lo que no hay que hacer. Lo que hay que seguir es avanzando hacia esa unión política, hacia lo que todos conocemos como los Estados Unidos de Europa. Para ustedes como eurodiputados, eurodiputadas, también se han producido muchos cambios en estos días de cuarentena, de confinamiento, en su manera de trabajar y de relacionarse. ¿Cómo lo ha llevado usted? ¿Cómo lo llevan ustedes en el día a día?
desde sus casas, con videoconferencias, reuniones virtuales, atendiendo a los medios de comunicación que se lo agradecemos, pues vía Skype, por Zoom o como podemos. Pues mire, yo estoy trabajando tanto más que antes, aparte de atenderlos a ustedes, que lo hago con mucho gusto y mucho más en mi universidad. Estoy preparando artículos, estoy terminando un libro sobre la cuestión de Gibraltar en el Brexit y tal. Y bueno, ya me estoy haciendo con estas tecnologías que antes para mí eran cosas del maligno, ¿no? Pero en fin, lo estoy aprendiendo y sigo comunicado con el mundo. Hombre, no tienes el contacto. Es decir, el Parlamento Europeo, como cualquier parlamento, hay trabajos en pleno, hay trabajos en comisión, hay en grupos específicos y tal, pero el contacto en los pasillos, lo que se dice sin micrófonos, es muy importante. Y eso no lo tenemos. Eso es evidente. Antes de despedirnos y dándole las gracias por su atención y todo lo que nos ha aportado, me gustaría que como día 9 de mayo, como Día de Europa, pues que nos dejase algún mensaje de esperanza a nuestros oyentes y de confianza en el concepto de Europa y todo lo que ello conlleva. Pues mire, hay de la necesidad virtud y esta crisis es también una oportunidad. Ya hemos fallado dos crisis, la crisis financiera que se resolvió demasiado tarde y con demasiado costo porque se abordó tarde, la crisis de los refugiados que también se resolvió tarde y se resolvió mal, y esta es la tercera. Entonces tenemos que aprender que no hay más camino que el camino hacia adelante. Hablamos de economía. ¿Qué dicen los estados federales? Pues lo que he dicho antes, que solamente una unión monetaria funciona si hay una unión bancaria, una unión fiscal y una unión política. No hay otra. Y yo creo que esa lección la vamos a aprender. Y si no, entre otras cosas, mire, hay una cita de Walter Laqueur, que es uno de los mejores historiadores que ha dado el mundo, que dice que o Europa se une o nos convertiremos en una especie de Disneylandia, de parque temático, de terra mítica para acercarme a casa, para disfrute de los turistas ricos chinos. Y eso es lo que no puede ser. Yo espero que todos seamos conscientes de que estamos en un momento serio, que nos abre una oportunidad de cambiar las cosas que no han funcionado y de imaginar un futuro, porque usted habla de universidades. En Europa hay más talento que en ninguna otra parte del mundo. Y de lo que se trata es de poner ese talento a trabajar. Es decir, si vamos a la parábola de los talentos, lo que tenemos es que rendir el 10 por 1 y podemos hacerlo. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esas palabras. Gracias al diputado del Grupo del Partido Popular Europeo en el Parlamento Europeo, a José Manuel García Margallo, por haber estado con nosotros en la Radio UMH. Feliz Día de Europa para usted y para todos los ciudadanos europeos. Muchísimas gracias de todo corazón por la atención y sus palabras. Pues buenos días, Sonia. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.